batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Hola, bienvenidos a este webinar de la Universidad de Guadalajara. Retomamos ya después de 2 semanas de haber salido del aire para tomar unas merecidas vacaciones. Los saluda Ibabel Arroyo desde mi casa en la Ciudad de México. Voy a ser la anfitriona la próxima hora. Y el día de hoy, fíjense que estoy muy contenta con el tema porque ayer estaba viendo las explosiones que todos ya vimos en redes, en televisión, que hubo en Beirut. Y se fijan cómo en cuanto vemos una imagen así, luego pensamos, es que hay un problema con Hezbollah, es que el Líbano, es que Israel, es que la política. Y muy pocos nos preguntamos, ¿pero por qué se hace ese hongo? ¿Cuál era la sustancia que explotó? ¿Por qué explotó de esa manera, por ejemplo, no? Lo mismo nos pasa con la pandemia. Estamos viendo si los gobernadores se están peleando con el subsecretario de Salud y no nos preguntamos, bueno, pero de verdad, o sea, la saliva flota, ¿qué es eso de los aerosoles? ¿Por qué si uno tiene diabetes es mucho más grave? ¿Por qué los hombres tienen más condiciones de riesgo que las mujeres? Toda esa información, que es información científica, es mucho más importante a veces que toda esa grilla política que a mí me encanta, pero que no es tan importante como saber cómo funciona el mundo. Y no solamente para la pandemia, sino para muchas otras facetas de la vida en este planeta y fuera del planeta también. Hoy vamos a hablar de periodismo y ciencia. Les agradezco nuevamente a la Vicerrectoría General, al Centro de Estudios Estratégicos, a la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica, a la Coordinación General Académica. Todos ellos hacen un equipo que hace posible este webinar. Y hoy especialmente, además, también a Canal 44, en donde, por cierto, se está transmitiendo esto como todos los webinars que hacemos. Se transmiten en televisión abierta en Jalisco. También ustedes lo pueden escuchar en Radio Universidad de Guadalajara. Se pueden conectar a través de la app Hours Network y escucharlo en todas partes del mundo. Y además recuerden que este webinar va a quedar grabado y ustedes pueden verlo. No se lo va a llevar el viento, ustedes lo van a poder ver en las redes de la Universidad de Guadalajara. Y hablando de redes, ese es el camino para que ustedes nos hagan preguntas, hagan comentarios, se quejen, digan que estamos equivocados, digan que tenemos la razón por allí, porque en la segunda parte de este webinar vamos a darle voz a ustedes. Ya sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra primera panelista. Ella es una periodista que ustedes conocen muy bien de Canal 44, de Radio Universidad, de muchos espacios en Jalisco. Ella ha estado allí desde que yo me acuerdo. Yo me acuerdo entrevistando al personal del Hospital Civil. Ella es Isaura López, ya todos la conocen, casi no necesito presentarla, pero además ella es productora general de información de Canal 44 y con ella vamos a empezar porque fíjense que Canal 44 sí ha hecho un trabajo muy acucioso, muy detallado, muy importante para explicarnos lo que está sucediendo en este nuevo contexto de epidemia inédito por lo menos para nuestra generación.
y nos han estado explicando qué pasa, por qué pasa con la sangre, qué pasa con los hospitales, qué pasa con los médicos, qué pasa con la diabetes, qué pasa con las mujeres, qué pasa con los niños. Y ya tienen 157 programas, más todos los noticieros en los que han estado informando, pero 157 programas que se han dedicado nada más a explicarnos qué pasa con la pandemia y desde un punto de vista científico. Isaura, por favor, activa tu micrófono. Me da muchísimo gusto saludarte. Platícanos, Isaura, qué es lo que ustedes han estado haciendo ahí en Canal 44, específicamente con este programa. Hola, Ibabel, auditorio y todos los que nos están escuchando a través de las redes de la Universidad de Guadalajara. Pues informar que desde enero a la fecha nos hemos sumergido en la ola de este gran virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Desde que China reportaba a la OMS sobre los brotes que registraba, ya informábamos en los espacios de noticias de Canal 44 que se avecinaba un gran problema de salud mundial y hoy vivimos los estragos. Desde entonces se ha seguido su trayecto. Un virus que nos invade con grandes repercusiones en salud, social y económico. Ya iniciando el 8º mes del año, nos damos cuenta de que es un virus que desnudó a la ciencia, a los científicos y a todo un sistema planetario en pleno siglo XXI. A pesar de los grandes avances en ciencias de la salud, tecnología, ingeniería, medicina y diferentes modelos científicos que envuelve al mundo en la digitalización, divulgación científica y una amplia gama de información, la COVID-19 nos ha dado batalla, mostrando su gran poderío. Aquí, la importancia de la divulgación científica periodística para sacar y hacer frente a esta batalla con nuestra mejor arma, que es informar con base científica, precisión, veracidad y oportuna, a una sociedad que vive en incertidumbre ante un virus desconocido y con un objetivo fundamental: atacar la infodemia, un virus tóxico e mortal que causa más daño de lo que uno se puede imaginar. En Canal 44 hemos tenido un perfil y un objetivo preciso: la divulgación y el periodismo científico basado en evidencias palpables y dando rostro a la sociedad. A través de un unisono mediático científico como es el programa Coronavirus, la pandemia, que se transmite a través del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía de lunes a domingo a las 9 horas, en sus 157 programas, hoy precisamente 157 programas, ha informado lo que es este virus SARS-CoV-2, de qué tipo es, a qué clase pertenece, si a los alfa coronavirus o beta coronavirus, que hoy sabemos que es un beta coronavirus. ¿Cuántos hay? ¿Cuáles han sido los más mortales? Hemos hablado también de lo que ha sido el SARS 2003 y el MERS, sobre sus grandes repercusiones y efectos. Como mencioné en un principio, nos hemos sumergido en la coronavirus enfermedad 2019, de ahí es que se llama la COVID-19, identificando una gran variedad de complicaciones al ser humano que hoy deja sin respirar a 700,000 personas y a 18.4 millones de enfermos, quienes quizás presentarán alguna complicación en el futuro y hay que dar seguimiento a estas personas que están teniendo este virus. En este trayecto de divulgación científica hemos tenido a 42 investigadores del ámbito estatal, nacional e internacional, 45 corresponsales de China, de la Unión Europea y de la región América, algunos de ellos también de las agencias EFE y Xinhua, y un espacio especial también hemos tenido que lo titulamos como Ciencia y Tecnología. Aquí hemos expuesto, hemos abordado lo que ha sido la tecnología en esta pandemia, que ha sido fundamental la ciencia y la tecnología. Hemos visto a los robots que toman temperatura, miden la distancia, cuidan a los enfermos y cómo viven también los astronautas en el espacio, cómo ellos nos han informado qué hacer cuando estamos en casa, en estas 4 paredes, en este confinamiento, y también nos han dicho cómo cuidar nuestra salud alimenticia. En esta divulgación científica periodística hemos tenido además un lenguaje científico médico. El principio, sobre todo y fundamental, que siempre nos basamos en Canal 44 en el sistema universitario, el principio pro persona, porque estamos para informar para ustedes, la sociedad en general, con un derecho fundamental a la salud, a la información y a la ciencia con igualdad, equidad y género, aspectos fundamentales que hoy con esta pandemia debemos de tener presente. El periodismo y la divulgación científica en tiempos de pandemia se rige con ética.
En los 157 temas que hemos tocado en el programa Coronavirus, la pandemia ha sido genética de virus, tratamientos, vacunas, medidas de prevención, higiene y cálculo pandémico. También como las medidas restrictivas, las cuarentenas que diferentes países han impuesto y han obligado también a que todos estemos en casa, pero por un tema de seguridad en salud. Hemos hablado de la bioética, la responsabilidad social, las complicaciones que se presentan, las complicaciones críticas que no se creía que iba a invadir a ciertos grupos sociales y ahora pues está sucediendo esto. Nos hemos enfocado a todos los grupos, a todas las personas que se veían afectadas. Recordar que este virus no mide condición social, económica, nivel, edad, arrastra, ahora sí arrastra parejo, sumerge a todo el mundo en su ola. ¿Qué pasa con las personas? Siempre en el periodismo científico y de divulgación debemos preguntarnos esto. Al principio de la pandemia, con el desconocimiento general sobre las consecuencias que se tenían y qué podía causar, hemos abordado diferentes grupos. Nos enfocamos a visualizar y adelantarnos sobre las complicaciones que podrían presentarse, enfocando nuestra mirada periodística a los grupos de mayor riesgo, todos, en particular, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con o sin complicaciones, pero también siendo muy minuciosos con las personas con enfermedades crónicas degenerativas, obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedad. Sabemos que ahora ellos tienen este gran problema que lamentablemente pues los ha llevado a perder la vida. También nos hemos enfocado en las personas con discapacidad, aquellos que tienen un problema de salud mental como demencia, Alzheimer, por mencionar algunos. Otro punto fundamental y que hoy, pues lamentablemente en México es la primera causa de muerte materna, lo que pasa con las embarazadas. Antes no se creía que serían como el grupo de mayor riesgo y ahora tenemos casi 3 semanas que está en primer lugar este problema de salud, COVID-19 como primera causa de muerte y nosotros lo dimos a conocer en sus primeras 2 semanas de transmisión. Hablamos también de la niñez. Estos niños que ahora están teniendo este síndrome Kawasaki, los tratamientos, hemos abordado los diferentes tratamientos que actualmente están en estudio y que no han todavía identificado cuál será esta fórmula mágica que estará contrarrestando los efectos críticos que ocasiona la COVID. También hemos hablado sobre las vacunas y que ahora México estará participando y precisamente en nuestros primeros programas nuestro especialista, que es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, abordaba este problema con los 5 diferentes laboratorios que hemos tenido. También hemos hablado de lo que es la sindemia. Esto es que una persona de forma simultánea puede llegar a tener o tiene COVID-19 y dengue a la vez. Se había dado ya a conocer en México uno en Nayarit. Y la semana pasada, lamentablemente, siguiendo este rastro periodístico que tenemos en Canal 44 y de divulgación, dimos a conocer que ya en Jalisco se han identificado y diagnosticado a 5 personas y lamentablemente pues una ha perdido la vida, la cual sigue en estudio para confirmar o descartar. Al principio, las propias investigaciones científicas mundiales no se referían a estos grupos hasta llegué a escuchar que no serían afectados y pues hoy vemos a 8 meses cuáles son los grupos de mayor riesgo y bien lo comentábamos en la primera semana del programa Coronavirus, la pandemia. Y hoy la COVID desenmascaró a todos los sectores. Hoy con fundamento científico, como siempre le digo a mis compañeras Rocío López Fonseca y Elizabeth Ortiz, hay que adelantarnos a investigar, hay que adelantarnos y tener siempre de primera mano la información. ¿Para quién? Pues para el público, para ustedes que nos están viendo ahora. Este periodismo científico tiene que cambiar o tiene que ver más allá con un principio de derechos humanos también de la salud, como lo mencionaba. Conjuntando todo lo que es la epidemiología, la infectología, lo que es la salud pública basada siempre en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y en las matemáticas, los ejes principales de lo que es la ciencia, la digitalización, que hoy estamos precisamente a través de este webinar, pues informando lo que estamos haciendo como periodismo científico, que es una gran batalla que tenemos como periodistas con estas herramientas para informar a toda la sociedad. La pandemia no solo vino a transformar estas 4 élites, sino que como periodistas de divulgación científica debemos cambiar nuestro chip. Es decir, con lo que ya tenemos en nuestras manos, con estos conocimientos que ya hemos adquirido a lo largo de estos años, debemos de visualizarnos
qué puede pasar y siempre preguntarnos qué debo informar, cómo debo informar, a quién debo informar. Si ya tenemos un bagaje de información y conocimiento científico, lo que ha pasado con otros virus, bacterias, huéspedes inapropiados, brotes, epidemias, pandemias, con la llegada de un virus, con este nuevo virus, coronavirus, es multidimensional la información y agarrar la mejor herramienta, que es el periodismo de divulgación científica. Es lo que tenemos el día de hoy, Ibabel, y pues estamos también para escuchar a las demás compañeras las preguntas de quienes nos están escuchando y viendo a la vez de manera simultánea por los canales de la Universidad de Guadalajara. Isaura, qué bárbaro. O sea, casi no respiraste para podernos condensar todo lo que han estado haciendo. Yo me quedé con muchas inquietudes porque todas las facetas que se han abordado ya a lo largo de estos meses de epidemia y de investigación constante, porque como tú bien dices, pues además todo el tiempo está surgiendo información nueva. No es que estemos enfrentando un problema que ya la ciencia tenga cabalmente identificado y acotado, sino que siguen avanzando, la información cambia. Muy interesante. Además, dijiste, Isaura, dijiste dos cosas que me llamaron la atención. Bueno, dijiste muchas, pero hubo dos que me llamaron la atención y con la que les quiero adelantar a quienes nos están escuchando que vamos a hablar de eso. Una es la infodemia, que es esta enorme información, a veces equivocada, a veces falsa, a veces incompleta, a veces descontextualizada, a veces perversa, a veces criminal, a veces irresponsable. Sobre eso vamos a hablar ahorita. Y también dijiste algo sobre los astronautas. De una vez les aviso que también sobre eso vamos a hablar. O sea, y si pensamos en el futuro y si vemos, pues no tenemos que hacernos esa pregunta porque ya hay alguien que lo está haciendo y el periodismo científico también atiende eso. Y a eso vamos a ir con nuestra tercera panelista, pero paso primero con la infodemia, con nuestra segunda panelista, que es Aleida Rueda. Ella es presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, a que ni siquiera sabían, bueno, yo no, perdóname, Aleida, a lo mejor es mi ignorancia y todo el mundo sabe que existe esta Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y como yo siempre nomás ando viendo la grilla, pues me pierdo lo importante. Pero aquí está Aleida Rueda, que es presidenta de esta red, y nos va a hablar sobre la infodemia, entre otras cosas. Aleida, por favor, activa tu micrófono, porque todavía ya está, ahora sí. Hola, Ibabel, muchas gracias por la invitación. Aprovecho rápidamente para contar, si es que no la conocen, que la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia existe desde el 2016. Somos más de 140 integrantes entre comunicadores, divulgadores, profesores, estudiantes y periodistas en activo en medios de comunicación de México y de América Latina. Y nuestro objetivo es fortalecer el periodismo de ciencia en el país. Entonces es una invitación a que nos conozcan, a que se integren a ella y que juntos colaboremos para hacer este trabajo que no es trivial, y no es trivial especialmente en este escenario, ¿no? En el escenario pandémico. Y justamente el escenario pandémico creo que nos pone en momentos de crisis, ¿no? Estamos viviendo crisis en diferentes sentidos, crisis sanitaria claramente, pero también emocional, ya lo decía Isaura, ¿no? Mental, de derechos humanos, etcétera. Pero una de esas crisis que es fundamental para llevar de mejor o peor manera la epidemia es la crisis de la información. Estamos claramente viviendo un exceso de información, un exceso de voces, ¿no? Que no necesariamente son especialistas, que probablemente son opinadores o que usan redes sociales para dar su punto de vista y no necesariamente basado en evidencia científica o en los datos o en la información más actualizada. Creo que también hay un exceso de politización, ¿no? El hecho de que lo científico esté pasando automáticamente por un filtro político y entonces en función de qué bando estás, entonces se toman ciertas decisiones o no a nivel individual. Me parece algo muy grave y muy sintomático de esta epidemia. También vemos, por ejemplo, un exceso de la inmediatez, ¿no? El peso de la inmediatez. Urge sacar la nota, urge leer para saber, urge tener respuestas, urge tener certezas, cuando en esta epidemia lo que más tenemos
son incertidumbres, ¿no? Esta pandemia está hecha de incertidumbres porque claramente no teníamos este virus hace algunos meses, porque no tenemos especialistas en este virus, claramente porque no existía, ¿no? Entonces, hay tantas preguntas y tantas cosas que resolver que, digamos, choca con la urgencia de tener respuestas, tanto a nivel individual como la población, digamos, como en los medios de comunicación. Entonces, creo que ese es un problema que agrava la crisis de información. Y finalmente, yo creo que esto lo vivimos todos, ¿no? Un exceso de mala información. Quiere decir noticias falsas, noticias confusas, poco claras, noticias alarmistas, ¿no? O noticias en otro extremo que provoca falsas esperanzas, ¿no? Que le hace pensar a la gente que hay una cura para este coronavirus, por ejemplo, o que ya hay un tratamiento totalmente confiable, cosa que no es cierto, ya también nos los decía Isaura, ¿no? Entonces, todos estos elementos de mala información, exceso de opinadores, exceso de inmediatez, está haciendo que enfrentemos esta epidemia con un desafío mayor, que es en dónde pongo mi confianza, en dónde pongo mi lectura, a quién le creo de alguna forma, ¿no? No necesariamente a nivel de fe, sino qué argumentos me está dando para confiar en esa información. Yo les quiero contar dos ejemplos. Un ejemplo tiene que ver con el asunto de la famosa cepa porcina. No sé si ustedes la escucharon, ¿no? En junio apareció una noticia sobre el hallazgo de una nueva cepa viral en cerdos que podía afectar a seres humanos, ¿no? Y los medios decían, bueno, que era una alarma, que podía tratarse de una nueva epidemia mundial. ¿Cuál es el problema con esta información? Bueno, que la mayor parte de las veces se suelta la alarma, pero no dan las explicaciones básicas, ¿no? Comunes, pues para cualquier periodista de ciencias sobre todo. Y la idea era responder dos preguntas básicas, es decir, ¿qué hicieron y cómo lo hicieron? ¿No? Yo creo que con esas preguntas que nos hacemos los periodistas de ciencia, pero si se los hacen también los ciudadanos, creo que podemos tener una cultura científica y un pensamiento crítico mucho más claro. Si los medios hubieran hecho esas mínimas preguntas, quizás entonces la gente hubiera sabido, por ejemplo, que la cepa se encontró en cerdos, porque los cerdos son organismos en los que se pueden combinar distintos virus y crear nuevas cepas. Hubieran sabido también que los investigadores recolectaron muestras en 10 provincias de China durante 7 años y que esta cepa, la G4, se encontró, digamos, más comúnmente en 2016, o sea que esta cepa no tiene nada de nuevo. También hubieran sabido que a pesar de que algunos granjeros efectivamente resultaron positivos a esta nueva cepa, no hubo rastro de contagio entre humanos. Y este elemento es importantísimo. ¿Por qué es tan importante? Porque para que una epidemia ocurra, el factor relacionado con el contagio entre humanos es fundamental. Si no existe evidencia de que esto puede pasar, entonces no hay ninguna razón para alarmar a las personas de manera extrema, ¿no? Claramente estamos vulnerables a cualquier tipo de epidemia, pero tendría que haber la información, la explicación y los criterios claros y explicados a la población para que podamos poner en el justo tamaño, ¿no? La alarma o el mensaje, la información que estamos comunicando. Otro ejemplo, ejemplo seguramente lo conocerán todos y probablemente ya ha provocado más de una discusión entre las familias y amigos, que tiene que ver con el dióxido de cloro, ¿no? Muchos medios han promovido noticias sobre el CDS, ¿no? La solución de dióxido de cloro, como potencial cura para esta enfermedad, COVID-19. Y más allá de que se use o no se use, que tú estés a favor, que tú estés en contra, aquí otra vez lo importante es hacernos las preguntas indicadas, ¿no? ¿Qué hace y cómo lo hace? ¿Qué hace y cómo sabemos, cómo podemos estar seguros que eso que dicen que hace efectivamente sucede? Entonces, ahí tendríamos que estar revisando, por ejemplo, cuál es el argumento central del uso de dióxido de cloro, de los promotores de dióxido de cloro, ¿no? Básicamente lo que dicen es, esta molécula de dióxido de cloro, que está conformada por un cloro y 2 oxígenos, se disocia, ¿no? Se separa y entonces esto hace que se libere oxígeno en el cuerpo y entonces el aumento de oxígeno hace que
en teoría cure todo, ¿no? Cáncer, SIDA, autismo, ¿no? Que por cierto ni siquiera es una enfermedad, y claramente COVID-19. Entonces, con estas dos preguntas, ¿no? Las personas pues pueden saber en dónde buscar información para saber si es cierto eso, ¿no? Y lo que encontrarían, si le preguntan a cualquier especialista o los químicos que nos acompañan, etcétera, podrían saber que pues no, que la molécula del dióxido de cloro no se disocia, no libera oxígeno, o sea, no tenemos más oxígeno en la sangre si tomamos esta sustancia, y lo que sí hace es que en su camino de reducción puede producir hipoclorito, ¿no? Quiere decir, un oxidante que no selecciona, un oxidante que ataca a todos, ¿no? Virus, bacterias, por eso se usa muchísimo para la limpieza de superficies y albercas y aguas, etcétera, pero también oxida otras cosas, ¿no? Proteínas, las moléculas que pueden ser importantes para la vida. Entonces, pues puede producir daños, ¿no? Tanto en el tracto digestivo como en la sangre, ¿no? Si oxida la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno en nuestra sangre, pues claramente nuestros niveles de oxígeno pueden reducirse en vez de aumentar. Entonces, con estos dos ejemplos, yo simplemente quisiera insistir en que la información científica es fundamental, ¿no? Para saber cuáles son las implicaciones y cuál es la veracidad de la información que recibimos como audiencias, como ciudadanos. Que si aún sin ser especialistas, podemos hacernos preguntas básicas, ¿no? De qué hicieron, cómo lo hicieron y sobre todo, cómo están seguros de que lo que dicen es cierto, ¿no? Eso creo que nos obliga a pensar de manera crítica, nos obliga a buscar información de otro tipo, a contrastar información, a no creer absolutamente todo lo que nos dicen en cadenas de WhatsApp, en grupos, porque le pasó a fulanita, entonces eso va a pasar conmigo. No, ¿no? O sea, siempre a tener un pensamiento crítico. También eso pues nos lleva automáticamente a un concepto que es fundamental para los periodistas de ciencia, que es la evidencia científica, ¿no? Que es el conjunto de información que genera un grupo de investigación, de investigadores con base en el método científico y que se publica en una revista especializada. Y es confiable, ¿por qué? Porque tiene objetivos, métodos establecidos, ¿no? Que, digamos, nos muestran la consistencia entre lo que se plantea en la investigación y las pruebas que sustentan los resultados. Estos estudios pasan por comités de ética, ¿no? Que se aseguran que sean hechos con la seguridad y con la ética necesarios. También se hacen escenarios de control, ¿no? O sea, grupos a los que, por ejemplo, no se les da cierto medicamento o cierto tratamiento, y entonces se puede evaluar y contrastar y comparar resultados de manera que estén mucho más seguros de que lo que funciona realmente funciona. Y finalmente esta evidencia pues es revisada por un grupo de especialistas en el área de manera independiente que justamente se aseguran, evalúan, verifican que este procedimiento haya sido realizado o llevado a cabo en las mejores condiciones posibles. Entonces, existe la evidencia científica. Creo yo que como ciudadanía podemos basarnos en este concepto para ser mucho más cautelosos en cuanto a la información que recibimos. Y creo también que esto pone muy en la mesa, digamos, de discusión, la labor de los periodistas de ciencia, ¿no? Creo que los periodistas de ciencia, los periodistas especializados, son quienes efectivamente pueden identificar con mayor facilidad dónde hay evidencia científica y dónde no la hay, o qué nivel de evidencia científica puede haber en cierta información. Pueden explicar esa información a las personas de manera que sea clara y comprensible. Pueden proveer las explicaciones pues, más relevantes para que las personas puedan decidir, ¿no? Por sí mismas si una información es fidedigna o no. No es decirle a la gente, cree esto o no creas esto, simplemente la información es darte la información para que puedas tomar la decisión. También los periodistas de ciencia pueden propiciar una ciudadanía más crítica, ¿no? Que participe activamente en la toma de decisiones, y finalmente pueden abonar para que esta crisis de salud que estamos viviendo todos no sea también una crisis de información, como ya lo decía al principio. Así que pues yo partiría de eso.
por el momento. Muchas gracias, Aleida. Muy interesante lo que nos has dicho, porque además tienes toda la razón. O sea, no solamente es papel de los medios de comunicación, que principalmente ese es su papel, pero también de los que recibimos esa información, de quienes somos lectores, radioescuchas. Pero además, el tema de la información científica, fíjate cómo lo platicaste tú, y claro, tiene todo el sentido. Tú, que eres hija de padres científicos, de bióloga, pues te emociona ver, bueno, pero es que esto es lo que pasa con la molécula y la verdad es que no es cierto, no van a ser 5 bichitos que van a estar en tu cuerpo, no, vamos a explicarlo. Y esa aventura que no solamente nos sirve para explicarnos un problema, también sirve para ver nuevos caminos. Y con eso le doy paso a Ana Cristina Olvera, nuestra siguiente panelista, porque les digo, no solamente se trata de explicar lo que nos está pasando, sino también de ver hacia dónde puede ir la humanidad y prever cosas como justamente lo que nos está pasando, que es la propagación de un virus que seguramente no será el último que tengamos en este planeta. Quizá habrá otros peores, no tan graves, cosas que no hemos visto en nuestros mares, en nuestros continentes o fuera de nuestro planeta. Ana Cristina Olvera es divulgadora científica, ella es especialista en ciencia del espacio. Híjole, a mí eso se me hace interesantísimo. Y nos va a platicar sobre el periodismo, la ciencia, el futuro y el coronavirus. Aunque no lo crean, sí se puede todo eso juntar. Ana Cristina, por favor, activa tu micrófono y platícanos. Gracias, Ibabel, gracias a todas las panelistas por esta exposición tan clara de lo que estamos viviendo en este momento de pandemia. Y bueno, yo no quiero ser anticlimática, pero sí me gustaría tomar eso de partida para que nos fijemos que el periodismo científico es una deuda ya ancestral que completamente pues nos ha desnudado en este momento. No tener la información científica correcta al alcance nos ha dejado en una posición de vulnerabilidad impresionante, nos ha dejado aterrorizados, inmóviles, nos ha dejado en las manos de charlatanes, nos ha dejado pues completamente vulnerables a lo que pueda pasar. Y esto no solo nos puede pasar con un virus, como nos pasó ahora, que estábamos completamente desprevenidos, sino que nos puede pasar en muchos ámbitos de la ciencia, porque estamos ya inmersos en un mundo científico y tecnológico del cual dependemos, pero el cual no entendemos. Y eso es la clave para la catástrofe, depender de un mundo, de un sector, de una forma de vida que no logramos entender. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos nosotros resolviendo nuestros temas de vida a través de la red, de las plataformas digitales. Sin embargo, no entendemos cómo funcionan, no sabemos qué es lo que pasa detrás de estas computadoras, detrás de estas redes, y detrás de eso no solamente hay ciencia y tecnología, sino que también hay política, voluntades, y de todas estas cosas creo que es un excelente momento el de la pandemia, para que reflexionemos y nos demos cuenta de que tenemos que apropiarnos de esta información también para poder ejercer una ciudadanía libre e informada en el siglo XXI. Tenemos que saber, por ejemplo, cómo se está legislando el tema de las redes, del 5G, de la adjudicación de las bandas para poder transitar la información a través de los dispositivos que ahora utilizamos con tanta cotidianidad. Esto es solo un ejemplo, y hay otra frontera de la humanidad, otra frontera de la ciencia, donde también estamos ignorando por completo la información y que en cualquier momento podría voltearse y vernos a la cara como nos vio este virus en estos momentos, y esa es la frontera de la exploración espacial, y de eso es de lo que quiero hablarles un poco en este momento. Solamente durante la pandemia presenciamos varios hechos, varios hitos en cuestiones de la exploración espacial. Uno fue la creación de la Fuerza Espacial por parte de los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos tiene un séptimo brazo armado de su ejército, y es la Fuerza Espacial. Después, Estados Unidos también ha recuperado su posibilidad de enviar seres humanos al espacio de la mano de empresas privadas como SpaceX, y en un momento más adelante de este año o del próximo con Boeing. Y ha habido 3 lanzamientos de misiones a Marte, una por parte de los Emiratos Árabes Unidos, otra por parte de China
y otra por parte de los Estados Unidos. Europa también tenía una misión destinada para Marte durante este año, pero precisamente por cuestiones del coronavirus y la pandemia tuvieron que retrasarla hasta la próxima ventana de lanzamiento, que es durante 2 años, cuando el planeta Marte vuelve a acercarse lo más posible a nuestro planeta. Entonces, bueno, esto puede parecernos ciencia ficción, puede parecernos algo muy alejado de la realidad, así como nos parecía que un virus llegara y por totalmente paralizara todas nuestras actividades y cambiara completamente nuestras formas de vida. Pero si no conocemos, si no nos apropiamos de esta información y no tenemos información fidedigna, todo esto que les estoy diciendo ha sucedido durante la pandemia y estoy segura que muchas personas de las que nos están viendo y escuchando no tenían ni idea. ¿Y por qué es importante? Bueno, solamente porque los magnates más grandes de la tecnología y de la ciencia están invirtiendo en el espacio, entonces ciertamente tiene que haber algo interesante ahí arriba. Está, por ejemplo, Jeff Bezos, el hombre más rico de la historia de la humanidad. Está también apostando por una empresa de turismo espacial. SpaceX de Elon Musk, que es, bueno, el magnate favorito y más codiciado de nuestra época, también pues es el que está finalmente empujando esta siguiente frontera. También Facebook, también Google, todas esas empresas que están realmente manipulando nuestras vidas, están ahora invirtiendo en el sector espacial. Entonces, yo quisiera contarles un poco sobre qué herramientas tenemos para defendernos, para saber y que no tenemos ni idea. Existen 5 tratados y principios que hasta el momento rigen la exploración y explotación humana del espacio, siendo el más importante el Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, conocido coloquialmente como el Tratado del Espacio Ultraterrestre, el cual se ratifica desde 1967 con 107 países adherentes y al día de hoy, en cuya primera oración del primer artículo se refleja el carácter que las naciones han querido imprimir a la exploración espacial, que es la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Incluso la Luna y otros cuerpos celestes deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad. Este tratado del espacio ultraterrestre pues nos habla de cómo tenemos que apropiarnos de esto que está sucediendo, porque así como vino el virus, puede venir a lo mejor una nación que logre explotar recursos sumamente importantes. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos hicieron esta misión a Marte llamada Hope, porque se están dando cuenta que el petróleo ya no va a ser una fuente sustentable para ellos, para su desarrollo futuro, y están decididos a apostarle todo a la ciencia y la tecnología, y como muestra quisieron hacer esta misión a Marte, que se trata del primer satélite meteorológico que se está enviando hacia este planeta, en el cual además el 80% de los participantes, de los científicos, son mujeres. Entonces están dando un gran impulso a esta ciencia y tecnología. Y bueno, ustedes saben, a lo mejor seguramente, que también existe de nuevo una carrera a la Luna. En el 2024 la NASA tiene planeado enviar a la primera mujer y al siguiente hombre a la Luna en el programa Artemisa. Y con esto, pues se viene otra vez la pregunta de cuál es el derecho que nosotros tenemos sobre esto que sucede fuera de la Tierra y cómo debemos de apropiarnos de ellos para que no venga a ponérsenos frente a la cara un problema como el que estamos enfrentando en este momento, sin que estemos educados en lo que está sucediendo en la ciencia y la tecnología. Entonces, creo que la ciencia espacial, así como lo está siendo en estos momentos la medicina y como también lo será el cambio climático, son ejemplos de problemas científicos, de cuestiones científicas, de las cuales si nos apropiamos y aprendemos a educar al resto de las personas, al resto de las audiencias, y aprendemos a hacernos esas preguntas tan importantes de las que nos hablaba Aleida, se pueden convertir en grandes ventajas. Podemos estar navegando en hombros de gigantes, o podemos realmente sucumbir ante las grandes potencias, ya no solo países y economías, sino ahora superempresas que se han convertido en más poderosos incluso que los países, que los estados o que los tratados internacionales. Porque como estos tratados internacionales que
hablan en sus letras sobre la paz y los usos pacíficos de este tipo de cuestiones. Así hay otros 4 tratados que hablan sobre diferentes cuestiones de la explotación y de la exploración espacial, pero que no tenemos en este momento una forma de hacerlos vinculantes. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro futuro en este aspecto y cuál otra catástrofe se nos podría venir sin que tengamos las herramientas para, como ciudadanos, defendernos? Nos falta un rato, Ana Cristina, porque fíjate, si ya tenemos más de 100 años tratando de hacer vinculantes todos los planteamientos de derechos humanos con los tratados internacionales, espero que aprendamos de eso también para la aventura. Me llamó mucho la atención algo que dijiste que tiene que ver con esto de que parece ciencia ficción, pero en realidad tiene método y está basado en evidencia, y en cambio al revés, en las redes y videos virales vemos cosas que parecen o se presentan como ciencia y es solo charlatanería, como bien dices. Muchas gracias, Ana Cristina. Ya que tienes tu micrófono activado, de una vez a ti te hago una de las primeras preguntas. ¿Cuáles son las revistas científicas más que te parecen más interesantes y que se puedan leer en español y, por supuesto, pues también en inglés? Pero primero cuéntanos en español cuáles son las más interesantes, las que más te gustan. Bueno, yo como estoy especializada en temas de de exploración espacial, tengo varios sitios predilectos sobre este sector, como son space.com, spacenews.com, etcétera. Pero bueno, creo que las revistas de más alto prestigio científico son, yo creo que las que deberíamos de consultar todo el tiempo, como lo son Science, como lo son Nature. Y estas se pueden consultar muchas veces en inglés, pero también en español, y creo que es lo mínimo que podemos consultar para poder tener una noción de cuáles son los temas científicos de vanguardia en estos momentos. Gracias, Ana Cristina. Eso y seguir a los medios de la Universidad de Guadalajara, porque desde hace 1000 años, que les digo, yo me acuerdo que Isaura cómo daba lata con eso, pero les estoy hablando de algo que fue hace como 15 años en Radio Universidad, pero no solamente Isaura, hay gente en la universidad que tiene premios por programas e investigación en materia de salud, en materia de ciencia. Isaura, la siguiente pregunta es para ti y tiene que ver con esto. Tú estás en un espacio en el que sí se le ha puesto atención a la divulgación científica. De todas maneras, parece poco. ¿Cuáles son los problemas que se han enfrentado? ¿Sientes que la gente tiene menos interés y menos atención en estos temas que, por ejemplo, en un noticiero político? Digo, te lo pongo así tal cual, o sea, ¿se les cae el rating cuando hablan de ciencia? Hoy hemos cambiado ese panorama. En Canal 44 le damos más difusión a lo que es la ciencia médica, lo que son los derechos humanos, lo que es la salud, todo lo que acontece con la sociedad, porque a partir de esta situación es como la sociedad comienza a informarse. Si nosotros como medios de la Universidad de Guadalajara, una institución educativa, debemos de educar también a nuestra sociedad, a quienes nos ven, nos escuchan, nos leen a través de las diferentes redes sociales que se tienen en Canal 44. El sistema universitario es fundamental en toda esta pandemia, todo lo que ha sido esta pandemia, para precisamente divulgar esta cuestión científica. Y sí, nos hemos posicionado en los primeros lugares, y sí, como comentaba Ibabel, tenemos premios no por políticas, tenemos premios por cuestiones de salud, tenemos premios por derechos humanos. Mis compañeros han ganado premios en estos enfoques, que es fundamental. La Universidad de Guadalajara, su sistema universitario de radio, televisión y cinematografía, tiene esa visión fundamental, lo que son los derechos humanos y el principio pro persona, la igualdad, el género. Damos voces a quienes no son escuchados, porque hoy la política, sí, es importante también, porque también de la política surgen las leyes, las iniciativas, lo que nos comentaba nuestra compañera Ana, de ahí surge, pero un punto fundamental, pues es la difusión de la ciencia, la difusión periodística, el informar. Y ahora, con el programa Coronavirus, la pandemia y sus diferentes noticiarios, pues se ha dado información precisa y esencial
de lo que es esta situación en un ámbito global. No nomás lo vemos como una cuestión de salud, sino que también el enfoque social, el enfoque económico. Esta pandemia ha sido así, salud y economía muy ligados porque son los principales problemas que aqueja a la sociedad, no solo del estado de Jalisco, de México, sino es un panorama global que estamos viviendo y que hoy pues tenemos que enfocarnos en esta visión social con principio de derechos humanos. Gracias, Isaura. En este mismo sentido, Aleida, la siguiente pregunta es para ti. Por favor, activa tu micrófono. Oye, Aleida, a ver, dinos una cosa. ¿Los científicos tienen que saber mejor cómo divulgar o los periodistas tienen que saber un poco más de ciencia? Me encanta la pregunta. Los dos. Los dos. Yo creo que en la medida en que las dos comunidades seamos cada vez más conscientes de la necesidad de unir las dos cosas, es decir, que un periodista sepa de ciencia, tenga cultura científica, se ponga a leer por la curiosidad voluntaria, ¿no?, de aprender y de explicar mejor la ciudadanía, y al mismo tiempo los científicos se tomen la responsabilidad y el compromiso de desarrollar habilidades de comunicación, de lenguaje, quizás. A mí no me gusta usar el término de traducir, ¿no? No lo veo como una traducción, pero sí me parece que puede haber esfuerzos increíbles para hacer mucho más accesible el conocimiento más especializado. Hablo de poner ejemplos, de usar analogías, de ponerse a ellos mismos como parte de una problemática, ¿no? De manera que la gente lo vea mucho más cercano a su vida y que las explicaciones también queden mucho más claras. Entonces, en la medida en que los dos participen de esta cultura científica, de esta comunicación de la ciencia, creo que ganamos todos. Aquí es ganar, ganar, ¿no? Va a ganar la audiencia porque van a tener a científicos que comunican mejor, a periodistas que saben de ciencia y que saben comunicarla, y evidentemente los mismos periodistas y científicos van a ganar, yo diría, legitimidad, ¿no? Van a ganar la confianza de las personas que al escucharlos pueden tener muchos mejores argumentos y explicaciones Aleida, para oye, defender. a ver, Aleida, ¿cuáles son tus divulgadores favoritos? Híjole. Dime, yo conozco unos que hacen una cosa que se llama ciencia en el bar y que dicen por qué la espuma sube de la cerveza, y claro, a mí eso me parece muy importante, trascendentalísimo. Está buenísimo. Sí, sí, sí. pero ¿a quiénes hay que seguir, Aleida? Mira, yo siempre recomiendo, siempre recomiendo a un periodista de ciencia que se llama Ed Yong. Ed Yong es el periodista de The Atlantic. Y bueno, ya ves que ahora se pueden leer, muchos medios ya están haciendo cosas en español, entonces se puede leer algunas cosas en español de él. Y es buenísimo, buenísimo, porque es una capacidad de explicar las cosas sofisticadas de manera simple, increíbles. El uso de las metáforas, de las analogías es increíble. En México, híjole, no sé, es que hasta me daría pena no mencionar a los que tendría que mencionar, porque claramente tenemos una tradición de divulgadores, ¿no? Sí. Pero una cosa son los divulgadores, es un Enrique Ganem, una Julieta Fierro, ¿no? Y también los periodistas de ciencia, o sea, los periodistas que yo creo que son muy poco conocidos todavía, ¿no? Habemos, la comunidad es todavía pequeña, pero yo les diría que las secciones de los periódicos, las revistas, o los noticieros como Isaura aquí, ¿no?, que nos está contando su trabajo, que los vean, que los lean, que los escuchen, porque de pronto parecería que son un fantasmita, alguien que está pues remotamente apareciendo en los medios, cuando en realidad es una comunidad que se está fortaleciendo y que si los encuentran, los sigan, ¿no? Ok. Pues hay que buscarle y hay que exigirlo también en los medios como lectores. Isaura quiere decir algo o le está diciendo a alguien adiós. Les comentaste a cada una quiénes eran sus revistas, sus divulgadores, y yo quiero comentarte, no que sean mis favoritos, sino los que hemos tenido en el programa
y que han sido una pieza muy valiosa para difundir todo lo que hemos hecho en el programa Coronavirus, la pandemia. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, la ginecóloga Elizabeth Ulloa Robles, también lo que ha sido la epidemióloga Norma Jacobo Hernández, que son grandes especialistas junto con otros especialistas del Hospital Civil de Guadalajara, del ISSSTE, del IMSS, de instituciones tanto a nivel nacional e internacional, pero ellos en particular me he basado en sus bases científicas, a la redundancia, y en lo que nos han transmitido. Esos son mis principales favoritos, y el Instituto Nacional de Salud Pública, que es la fuente que más sigo, CDC de Estados Unidos, y también sigo otra importante y valiosísima, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que es la máxima difusión científica en la cuestión de salud y en sus diferentes vertientes en lo que son las ciencias de la salud. Esos son mis favoritos. No me quería quedar atrás. No, claro que no, Isaura. Ya me conocen mis compañeros cómo soy, pero ese es el punto fundamental. No, está muy bien, Isaura, muchas gracias. Yo creo que ya nos llevamos una lista de cosas que podemos seguir, tanto en Jalisco como en México, como a nivel internacional. Y la siguiente pregunta, no sé quién, a ver, Isaura, y a lo mejor también Ana Cristina después. Bueno, es que todas pueden, pero vamos viendo, hay muchas preguntas. Isaura, ¿por qué si crees que en los consejos de redacción de los periódicos, la radio, las salas de redacción de las televisoras, no hay asesores científicos? ¿Cómo te explicas eso? ¿Te has topado con ese problema? Fíjate, no solamente estamos hablando de un programa especial de divulgación científica, sino del medio en general y su concepción sobre sus asesores. Porque hace falta que el propio periodista que cubre la fuente o cierta fuente se apasione. Aquí es de apasionamiento quizás. Yo sí lo veo, porque yo me apasiono con lo que hago, y ahora en el papel en el que estoy y donde siempre he estado, es mi apasionamiento y posicionar donde estoy. Y sí, hace falta exactamente un consejo editorial en cuestión de salud, porque lamentablemente, aunque la Organización Mundial de la Salud lo dijo desde un principio, que debemos de prepararnos ante una pandemia tan riesgosa y larga, no se hizo. Sé que el sistema de salud mundial ha estado en el último eslabón, y como ha sido así, ha sido una réplica en todos estos años, siglos, donde la salud se ve hasta el final, y ya cuando llega un virus como es cuando se encienden los focos de alarma. Es así como también lo mencionamos en el programa, se encendieron los focos de alarma y siguen así, y cada vez están más encendidos. Y sobre todo, para que haya un consejo de salud y darle puntual seguimiento a lo que es salud, derechos humanos, género, igualdad, es porque el periodista de divulgación científica y todos los periodistas debemos apasionarnos y no solo ver una pequeña o una milísima información, debemos de verlo en grande, debemos sorprendernos siempre, aunque lo repitamos, pero siempre repetir eso con diferentes ideas, con diferentes vertientes. Hoy está la ciencia abierta, ya nos dijo Ana, la cuestión de los espacios, ya nos dijo Aleida, está abierta la ciencia. La pandemia nos agarró, más bien nos agarró omisos, porque la información está. ¿Desde cuándo estamos difundiendo de lavado de manos, el distanciamiento social, el cubrirse, el estornudar cubriéndose, el toser cubriéndose? No lo hacemos porque no vemos nunca nuestra salud, que es el eje principal, nuestra salud y la economía. Tienes razón, Isaura. Ahora sí, Aleida quiere completar antes de pasar con Ana Cristina. Sí, a mí me parece fundamental, más allá de los comités científicos, o sea, el tener a un científico en una redacción, imagínate, tendrías que tener uno de biología y otro de física y otro de, o sea, sería, digamos, sería muy bueno, pero en términos prácticos es complicado. Yo lo que más bien defendería capa y espada es que los medios de comunicación contraten a periodistas especializados en ciencia, en salud, en medio ambiente, en sustentabilidad. Y eso va de la mano con una formación, ¿no? O sea, pelear porque haya más formación, profesionalización entre los periodistas, y eso empieza desde las universidades. Es increíble que en las universidades en México no se imparta la clase de periodismo de ciencia o periodismo de salud, medio ambiente. O sea, los chicos cuando salen tienen que estar buscando por ahí a ver de dónde encuentran oportunidades de profesionalización. Entonces yo creo que en la medida en que volteemos a ver en dónde está el
el origen de la problemática, los medios tendrán más oportunidad de contratar a periodistas y entonces los medios tendrían también a profesionales para que, bueno, pueden tener un comité asesor, pero si tienes un periodista capacitado para contar la ciencia, yo diría que hasta ni siquiera necesitas asesores, ¿no? O sea, Claro. es en la medida en que seas un profesional en la comunicación de la ciencia. Claro, y además estaría el entusiasmo del que habla Isaura, que creo que tiene razón porque lo he visto. Han sido ellos los que han estado poniendo el dedo en la llaga en los medios de la Universidad de Guadalajara, más que como una política, han sido los periodistas. Tienes razón, Aleida. Paso con Ana Cristina. A lo mejor quieres comentar algo sobre esto, Ana Cristina, pero tengo la pregunta del millón que me mandaron para ti. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja el espacio, la vida en el espacio? O sea, se refieren a los astronautas que están, ¿no?, orbitando, para el confinamiento del COVID. A mí se me hace la pregunta del millón. Sí, totalmente. Bueno, primero sobre la primera pregunta, creo que ha sido una barrera y un prejuicio que estamos en estos momentos derribando, que es que las audiencias no están interesadas en la información científica. Creo que existe ese gran prejuicio y es la razón por la cual los medios masivos muchas veces no dedican partes de sus espacios o no contratan periodistas especializados, pero afortunadamente, como algunos dicen por ahí, benditas redes sociales y benditas plataformas han deshecho completamente este prejuicio. Creo que ya se entiende perfectamente que son los editores los que, como no entienden esa información, no la incluyen porque la gente está ávida de conocer esta información. Y en esto me gustaría mucho resaltar al gran movimiento edutuber que existe en México y en todos los países de habla hispana, que se trata de un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos que están utilizando las herramientas que tienen a la mano, que son las redes sociales, que son YouTube, que son Facebook, Twitter, TikTok. En TikTok ha sido verdaderamente una explosión de edutubers, donde profesionales de cualquier tipo de ramas de las ciencias están explotando realmente a toda esta necesidad. Oye, Ana Cristina, perdón que te interrumpa, ¿cómo los buscamos? ¿Con un hashtag edutuber o qué? No, cada uno tiene así se llama el movimiento, pero cada uno tiene sus propios canales. Por ejemplo, uno de los más grandes de habla hispana es de Guadalajara, se llama Donatiu Moreno y tiene un canal que se llama Curiosamente. Tiene, pues creo que ya casi 2 millones de seguidores en su canal de YouTube. Y bueno, pues están los más conocidos como Javier Santaolalla, Date un Voltio, Julio Profe, que es un divulgador de las matemáticas, que da clases de matemáticas y tiene 3 millones de seguidores. Imagínate, 3 millones de seguidores dando clases de matemáticas. Entonces, esto quiere decir completamente que no es que la gente no quiera ver matemáticas, es que los editores tienen ese prejuicio, que no han logrado realmente abrirle un espacio interesante. O sea que mercado hay. Oye, se nos va a acabar el tiempo, nos tienes que decir lo de los astronautas. Pues claro, de hecho ese es uno de los temas más importantes. Por ejemplo, para el viaje a Marte, ya saben que pues, se plantea hacer un viaje tripulado a Marte. Se necesitarían por lo menos 3 años porque con la tecnología que tenemos actualmente se ocupan 6 meses para ir, 2 años para que el planeta vuelva a ponerse en el lugar más cercano a la Tierra y otros 6 meses para regresar. Entonces, uno de los problemas más importantes que se están teniendo que enfrentar es justamente encontrar personas que puedan aguantar el confinamiento durante 6 meses en un trayecto en donde están completamente vulnerables ante cualquier tipo de peligros, empezando por la radiación cósmica, la radiación espacial. Entonces, pues es verdaderamente personas que tienen que tener una entereza psicológica y mental grandísima. Te habla de la determinación que debes de tener en tus objetivos y bueno, por lo menos ellos tienen más o menos claro cuánto tiempo van a estar, ¿no? En este momento ha habido un hombre que es, 2 hombres, un ruso que en este momento no recuerdo su nombre, un estadounidense que se llama Scott Kelly y una mujer estadounidense que han pasado casi un año entero en la Estación Espacial Internacional. En el caso del ruso, más de un año en la Estación Espacial Internacional. Entonces, eso nos habla de la entereza que debe de tener una persona y nos dan lecciones como que tienes que tener objetivos, tienes que tener
una firme convicción de lo que estás haciendo y saber que pues lo que estás haciendo es por el bien de la humanidad, ¿no? Eso es lo que ellos tienen muy claro. Bueno, entonces todos los que hemos y han estado confinados durante todo este tiempo, ¿saben qué? Eso le pueden decir a sus hijos. Estamos aquí guardados como los astronautas, a lo mejor les entusiasma, ¿no? Algo así. Oigan, pues les agradezco muchísimo a Ana Cristina Olvera, a Aleida Rueda, Isaura López, divulgadoras científicas, periodistas especializadas en ciencia, mujeres. Ahora fue un webinar solo de mujeres, mujeres poderosas, inteligentes. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su conocimiento, su experiencia, sus consejos. Gracias por la lista de las personas a las que ahora tenemos que seguir. Yo las anoté. Y ustedes recuerden, si no las anotaron, pues búsquenlo ahorita. Ahorita ya va a estar este programa colgado en las redes de la Universidad de Guadalajara para que vean las recomendaciones de Isaura, Ana Cristina y Aleida. Muchas gracias a las tres y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado este miércoles. Los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana.